Buenas tardes, Diácono Alberto, ¿cómo se encuentra? Saludos, Sor Cristina, saludos a los que nos escuchan y nos ven. Uh-huh. Todo bien, todo bien. Todo bien, sí. todo bien. Se ha ido rápido la semana. A mitad de semana ya estamos en el medio, así que cuéntanos cómo te sientes con esta experiencia que estamos viviendo. ¿Has hecho esto otras veces? ¿Es la primera vez? Pues antes lo hacíamos en el seminario, pero más sencillamente, ¿verdad? Una vez al año. Okay. Pero cuando a mi padre Rubén me dijo el viernes pasado que esta semana iba a estar con ustedes, dije, madre mía, no pueden buscar otra persona, pero vi que no, que tenía que ser yo. Que usted sí, puede. Pero sí, una experiencia. Este es el training, entonces. Sí, es una experiencia bonita, ¿verdad? Qué Saber bueno. que uno va por las parroquias. Y tenemos personas que esto les sirve, ¿verdad? Que esto les acompaña. Seguro. Y para mí que es una de las cosas bonitas de estos espacios, ¿verdad? Tengo la oportunidad, el regalo de acompañar al obispo a muchas celebraciones en la diócesis y muchas personas le agradecen el hecho de la celebración de la Eucaristía en la mañana y luego del programa en la tarde, y se lo dicen así, nos sentimos acompañados. Qué y bonito. creo que es lo bonito de este espacio. De este espacio, y que ciertamente, ¿verdad? Somos una iglesia discípula misionera en salida, y que estamos haciendo un camino desde el tríptico de Aparecida. Ya transcurrimos, ¿verdad? Y pasamos la puerta discipular, y estamos en este momento en la puerta misionera. Por eso estamos en la segunda ventana de la puerta misionera, donde llevamos por lema este año en nuestra diócesis: todos quedaron llenos del Espíritu Santo, en la etapa de la unidad y como valor la fortaleza. Así que pedimos, ¿verdad?, que el Señor continúe derramando su bendición sobre todos nuestros presbíteros de nuestra diócesis en esta semana de ejercicios espirituales, que les fortalezca, que les acompañe, que les cuide, que les guíe, para continuar entonces siendo esos presbíteros, discípulos misioneros, para que todos nuestros pueblos en esta iglesia particular de la diócesis de Ponce tengan vida y vida en abundancia. Así que vamos a orar. Claro que vamos a orar y a pedir al Espíritu que nos purifique, que nos acompañe, ¿verdad?, que nos renueve. Ven, Espíritu Santo, purifica a la iglesia. Renuévala, impúlsala, transfórmala, únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Bien, continuamos entonces haciendo camino y dando lectura a esta carta encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social. Nos encontramos compartiendo con ustedes este capítulo número 3, donde el Papa le colocó por título Pensar y gestar un mundo abierto, desde el texto bíblico de Mateo en el capítulo 23, versículo 8. Jesús decía: todos ustedes son hermanos, no algunos, sino todos. Y ese todos con letra mayúscula, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor vino para todos. Todos somos parte de una creación, ¿verdad? Todos, ¿verdad? No una población, no un poquito, no un pequeño pueblo, sino todos. Así que estamos en el programa de ayer, empezábamos en el numeral 121, los derechos sin frontera, y nos decía este numeral que nadie puede quedar excluido, nos decía el Papa, ¿verdad? No importa en el lugar que haya nacido, y menos a causa de privilegios que otros poseen porque nacieron en lugares con mayores posibilidades. Ahí el Papa nos presentaba dos escenarios: no importa el lugar donde has nacido, o porque donde nacieron tenían unas grandes posibilidades. Y también nos decía el Papa, los límites y las fronteras de los estados no pueden impedir que
que esto se cumpla. Por eso el Papa, recuerdo en aquella Jornada Mundial de la Juventud, le decía a los jóvenes, hay que crear puentes, no muros, ¿verdad? Hay que derribar todos esos muros que lo que crean son división, egoísmo, sino que hay que crear puentes, ¿verdad? Los límites y las fronteras de los estados no pueden impedir que esto se cumpla. ¿Que se cumpla qué? Que todos tenemos derecho, aún en las distintas fronteras donde nos encontremos. Por eso en estos días veía, ¿verdad?, un titular de cómo trancaban fronteras para que muchos hombres y mujeres de otras naciones, por ejemplo, haitianos y de otros pueblos, pudieran pasar de una frontera hacia el Perú para ir haciendo camino y llegar a un destino. Entonces, no podemos crear muros. Ante todo, somos hermanos. ¿Y por qué estaban creando estos puentes para que no hubiera este paso? Pues, obviamente, por lo que estamos viviendo ahorita a nivel de la humanidad, esta situación de la pandemia que nos afecta a todos y a todas, ¿verdad? Pero que esto nos debe hacer más solidarios. Son hermanos y hermanas nuestras que también sufren, que viven en la diáspora, que viven como migrantes, que viven, están tratando de sobrevivir cruzando de una frontera a otra para llegar a tener un mejor bienestar. Y ellos son obra y creación de Dios que también tienen unos derechos. Entonces, el Papa nos dirá en el 122, el desarrollo no debe orientarse a la acumulación creciente de unos pocos, sino que tiene que asegurar los derechos humanos, personales, sociales, económicos y políticos, incluidos los derechos de las naciones y de los pueblos. Entonces, vemos cómo el Papa nos va hablando aquí, nos va diciendo que el desarrollo no debe orientarse a la acumulación creciente de unos pocos. ¿Quiénes son esos pocos? También es una reflexión para ti y para mí. ¿Soy yo también de esa acumulación creciente hacia unos pocos nada más o hacia todos? Sino que tiene que asegurar los derechos humanos, personales, sociales, económicos y políticos, incluidos los derechos de las naciones y de los pueblos. El derecho de algunos a la libertad de empresa o de mercado no puede estar por encima de los derechos de los pueblos, ni de la dignidad de los pobres, ni tampoco del respeto al medio ambiente, puesto que quien se apropia algo es solo para administrarlo en bien de todos. ¿Qué querrá decirnos, Diácono Alberto, el Santo Padre, en este numeral 122? Yo creo que aquí la clave, esa palabrita, administrarlo. Yo creo que el buen administrador sabe que aquello que se le ha confiado, pues no es suyo. A mí me hacen administrador de una oficina, de una empresa, pues la empresa no es mía, tengo que gestionarla, no solo para que funcione, sino también para que aquellos que estén allí se puedan beneficiar. Entonces, pues creo que la clave aquí es que somos administradores, ¿verdad?, de todo cuanto podamos tener y poseer. Y en este caso, pues, ¿verdad?, esto nosotros podemos decir, es que estos son, el Papa está hablando aquí de cuestiones muy gubernamentales de las naciones, ¿verdad? Pero nosotros lo podemos bajar, lo podemos traer a nuestra realidad, ¿verdad? Sí. Y no solamente puede estarnos hablando, recuerden que esta carta es sobre la fraternidad y la amistad social, y como decíamos el padre Rubén al inicio de nosotros comenzar a dar lectura a esta carta, ¿ves? Aquí también entra lo político, que no podemos sacarlo de contexto, ¿verdad? Pero desde el respeto, pero también entra la iglesia,
nosotros como iglesia también, porque somos administradores de una iglesia que también está para todos, no para unos pocos, sino para todos. Es verdad que la actividad de los empresarios es una noble vocación orientada a producir riqueza y a mejorar el mundo para todos. Dios nos promueve, espera que desarrollemos las capacidades que nos dio y llenó el universo de potencialidades. Entonces, Dios cuando crea el universo, cuando crea al hombre, cuando crea a la mujer, ¿verdad?, lo llena de capacidades, le dio, ¿verdad?, al universo, lo llenó de potencialidades, ¿verdad? Y Dios lo promueve y Él espera de cada uno de nosotros que desarrollemos esas capacidades que nos dio. ¿Al servicio de quién? ¿Al servicio solamente mío? ¿Al servicio de unos pocos? ¿Al servicio de aquellos que a lo mejor son mis predilectos? No, al servicio de todos. Porque el sol sale todos los días para los buenos y para los malos. No dice, ay, pues yo voy a salir hoy para esta población, voy a salir hoy para los ricos, voy a salir hoy para Manuel solamente. No, sale para todos, para los buenos y para los malos. La lluvia cae para todos, ¿verdad? Para todos y cada uno. Entonces, Dios nos promueve, ¿verdad? Espera que desarrollemos esas capacidades que nos dio y llenó el universo de potencialidades. ¿Qué potencialidades tienes tú? En este momento que vivimos con esta situación de esta pandemia, que nos hemos tenido que volver creativos, originales, poner al servicio todas esas potencialidades que tenemos, desarrollar unas nuevas experiencias, desarrollar unos nuevos métodos, unas nuevas formas de trabajo, de subsistir, de ayudar al otro. ¿Cuánta gente hoy en día, diácono, no se están reinventando? A lo mejor a futuro decían, pues cuando yo me jubile voy a hacer esto. Y a lo mejor no han tenido que llegar a la jubilación y han tenido o han comenzado a emprender esto que se estaban proyectando a futuro, porque lo ven que es viable en este momento. Uh-huh. Entonces, eso es poner las potencialidades que Dios nos ha dado al servicio, ¿verdad? Por eso dice, en sus designios cada hombre está llamado a promover su propio progreso. Esto que tú has aprendido, promuévelo. Esto que tú sabes, promuévelo para que ayudes a otros. Y esto incluye fomentar las capacidades económicas y tecnológicas para hacer crecer los bienes y aumentar riquezas. ¿Qué riquezas? El llenarme el bolsillo de dinero. No solamente esa riqueza. Hay una riqueza espiritual, hay una riqueza moral, hay una riqueza comunitaria, hay una riqueza familiar. Entonces, cuando tú alcanzas al poner esas potencialidades y esas capacidades, las pones al servicio de, mira, ciertamente hace crecer en ti, te hace crecer a ti como persona, y en esa fraternidad y en esa amistad social. Porque aquel bien que es para ti y lo pones al servicio de, se hace también social. Pero en todo caso, estas capacidades de los empresarios, que son un don de Dios, tendrían que orientarse claramente al desarrollo de las demás personas y a la superación de la miseria, especialmente a través de la creación de fuentes de trabajos diversificadas, ¿verdad? Una creación de fuentes de trabajo diversificadas. Tendría que orientarse claramente a un desarrollo de las demás personas. El Papa dice que esa capacidad de los empresarios le da la categoría de don de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Un regalo de Dios, pero dice, pero, ¿verdad? Ese tendrían, es un pero, tendrían que orientarse claramente al desarrollo de las demás. Porque de lo contrario, pues acumulación, es egoísmo, es pensar en mí, en mi desarrollo, ¿verdad? En mi promoción, en mi progreso, pero no en el de los demás. Entonces empieza esa mentecita, ¿verdad? Sí. Pues si yo hago esto, Y como decía en los numerales anteriores, cuando que hablaba de la mujer
que a veces no es valorada, ¿verdad? No es bien contribuida, y de esta forma, pues otros se benefician y otros quedan. Y qué bonito es ver cuando uno va, ya sea a un negocio, a una empresa, a una tienda, a una oficina, y uno ve que allí el empleado no es un número más, o sea, que le tratan bien, que importa su bienestar. Y yo creo que aquellas personas que comparten este espacio, que nos escuchan, que tienen a su cargo empleados, pues ojalá que no les vean como meros funcionarios, ¿verdad? Me mueven el negocio, me mueven la oficina y ya. No, ¿verdad? Tienen una dignidad, lo hemos discutido en estos días. Humano, fraternidad, ¿verdad? Claro, cada cosa en su lugar, pero teniendo esto presente, el Papa nos hace un llamado bien claro, ¿verdad? Todos y todas somos hermanos, somos hermanas y vivimos dentro de una amistad social. Siempre juntos al derecho de propiedad privada está el más importante y anterior principio de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra y por tanto el derecho de todos a su uso, ¿verdad? Que mucho está resonando esa palabra todos, ¿verdad? Es una constante del Papa Francisco en estas cartas, en estas exhortaciones, en estas encíclicas, ¿verdad? Que es un todo para todos, un todo para todos. Y seguimos entonces en otro momento, ¿verdad? En otro contexto, dentro de este número 3 de pensar y gestionar en un mundo más abierto, el Papa entonces ahora nos hablará sobre derechos de los pueblos. ¿Qué derechos tienen nuestros pueblos hoy? ¿Verdad? Y el Papa dice en el numeral 124, la convicción del destino común de los bienes de la tierra hoy requiere que se aplique también a los países, a sus territorios y a sus posibilidades. O sea, que tiene entonces dentro de estos derechos de los pueblos la convicción del destino común de los bienes de la tierra. Nos dice el Papa que hoy requiere que se aplique también a los países, a sus territorios y a sus posibilidades. O sea, que amplía más ese marco, esa convicción de este destino común. ¿De qué? De unos bienes. ¿De qué? De la tierra. Y que se aplique a los países, a los territorios y a sus posibilidades. Dice, si lo miramos no solo desde la legitimidad de la propiedad privada y de los derechos de los ciudadanos de una determinada nación, sino también desde el primer principio del destino común de los bienes, entonces podemos decir que a cada país es asimismo del extranjero. Podemos decir que cada país es asimismo del extranjero en cuanto los bienes de un territorio no deben ser negados a una persona necesitada que provenga de otro lugar. Esto ha sido una constante en este número 3. Las fronteras, esto es para todos, todos tienen derecho, todos tienen derecho de los pueblos. Por eso el valor de esa solidaridad, por eso el reponer la función social de la propiedad, no importa del lugar que venga, del lugar que sea, del lugar donde provenga, ¿verdad? Es importante que sepamos, ¿verdad? Que sepamos que todos tienen derecho a un lugar. ¿Por qué? Como enseñaron los obispos de los Estados Unidos, hay derechos fundamentales que preceden a cualquier sociedad porque emanan de la dignidad otorgada a cada persona en cuanto creada por Dios. Esa frase me parece muy importante, ¿no? Que a veces pareciera que todos los derechos de la persona los determina el Estado,
Y aquí esta cita que hace el Papa de los obispos de Estados Unidos, pues nos dicen, hay derechos fundamentales que preceden a cualquier sociedad porque se le otorga su misma dignidad, ¿verdad? En cuanto a personas creadas por Dios. Y ahora cuando se está hablando de esto, sobre todo de las personas extranjeras, pues aquí quizá muy limitado por nuestra realidad de isla, ¿verdad? Pero en Europa, en el continente, ¿no? Cuán común es esto de personas que buscando el bienestar de su familia y propio, pues salen de su país sin nada, aventurarse buscando ese porvenir. Y se sufre mucho. ¿No? Y ahora mismo, por ejemplo, cuántos hermanos nuestros puertorriqueños y puertorriqueñas, ante toda esta situación, después de María, ¿verdad? ¿Cuántos han ido a vivir a otros lugares y lamentablemente han tenido que regresarse por falsas expectativas o falsas promesas, ¿verdad? De que van a estar bien, y entonces dejan todo, se lanzan a una aventura y lamentablemente a veces esto no tiene un porvenir. Y el Papa entonces nos los está recordando, ¿verdad? Que no importa del lugar que vengan, de las fronteras que tengan que atravesar, ¿verdad? En cuanto vienen de territorio, no deben ser negados a las personas necesitadas. Si estas personas lo necesitan, pues mira, hay que tener una apertura, provengan del lugar que provengan. Esto supone además otra manera de entender las relaciones y el intercambio entre países. Si toda persona tiene una dignidad inalienable, si todo ser humano es mi hermano o mi hermana, y si en realidad el mundo es de todos, no importa si alguien ha nacido aquí o si vive fuera de los límites del propio país, ¿verdad? Aquí ya el Papa va haciendo síntesis de este capítulo 3, ¿verdad? Dice, vuelvo a repetir, esto supone además otra manera de entender las relaciones y el intercambio entre países. Si toda persona, nos dice el Papa, no dice si algunas, sino si toda persona tiene una dignidad inalienable, si todo ser humano es mi hermano o mi hermana, y si en realidad el mundo es de todos, no importa si alguien ha nacido aquí o si vive fuera de los límites del propio país. Entonces, todos tienen derecho, no importa, sea un intercambio, sea una experiencia, sea gente que tenemos viviendo en la diáspora, como muchas veces, sean los migrantes, los inmigrantes. Sí, creo que aquí es muy necesario que nos metamos en el corazón que todos somos de todos. O sea, aquí el Papa dice que no podemos decir, ay, eso que de eso se encargue su país, porque no es de aquí, o sea, un extranjero, claro. ¿No? O sea, tenemos que sentirnos hermanos y que me pertenece a mí y que o sea, es mi responsabilidad. Sí. También mi nación es corresponsable de su desarrollo, aunque pueda cumplir esta responsabilidad de diversas maneras, acogiéndolo de manera generosa cuando lo necesite imperiosamente, promoviéndolo en su propia tierra, no usufructuando ni vaciando de recursos naturales a países enteros, propiciando sistemas corruptos que impidan el desarrollo digno de los pueblos, ¿verdad? Son realidades que muchas veces se dan en esta experiencia y en esta realidad. Por eso el Papa dice, también mi nación es corresponsable de su desarrollo, aunque pueda cumplir esta responsabilidad de diversas maneras, acogiéndolo de manera generosa cuando lo necesite imperiosamente, promoviéndolo en su propia tierra,
no usufructuando ni vaciando de recursos naturales a países enteros, propiciando sistemas corruptos que impidan el desarrollo digno de los pueblos. O sea, volvemos a la dignidad de los pueblos, de ese hombre, de esa mujer, de ese hermano, de esa hermana, que no importa del lugar, de la tierra, de la nación, cada nación es corresponsable de que esa persona está allí y está allí para recibir, ¿verdad?, con todos los derechos, unos servicios, una experiencia, y dice que aunque pueda cumplir esta responsabilidad de diversas maneras, acogiéndolo de manera generosa cuando lo necesite, y cuando lo necesite imperiosamente. Esto, que vale para las naciones, se aplica a las distintas regiones de cada país, entre las que suele haber graves inequidades, pero la incapacidad de reconocer la igual dignidad humana a veces lleva a que las regiones más desarrolladas de algunos países sueñen con liberarse del lastre de las regiones más pobres para aumentar todavía más su nivel de consumo. ¿Verdad? Qué triste, ¿verdad?, cuando esto se da. Y el Papa lo dice, pero la incapacidad de reconocer la igual dignidad humana, ¿sabes? ¿Cuántas veces nosotros no hemos también fallado en esto, en no reconocer esa dignidad humana? A veces lleva a que las regiones más desarrolladas de algunos países sueñen con liberarse de ese lastre de las regiones más pobres para aumentar todavía más su nivel de consumo. ¿Cuántas veces menospreciamos, cuántas veces miramos, pues como dicen por ahí, por encima del hombro, porque es de aquí o es de allá, ¿verdad? Quizá corremos la tentación de escuchar estas líneas y pensar en grandes países como Estados Unidos, que es tan diverso, pero en nuestro, como dicen 100 por 35, hay mucha inequidad, hay mucha diversidad también, ¿verdad? Y están los sellos. Usted en su pueblo lo puede saber y yo en el mío puedo decir, aquí le ponen sello a los que son de X barrio, a los que son de tal barriada, lo hacemos. Sí. Y entonces, pues sí, esto aplica para las grandes naciones, pero también nos aplica en nuestro micro. Sí. Y no solamente en nuestro entorno 100 por 35, como tú decías ahorita, sino a mi lado, en nuestra realidad. Por ejemplo, en mis hermanas de comunidad, que hay la diversidad de distintos pueblos de la isla, pero también hay de otros países. En tus hermanos seminaristas y diáconos, que también se da esa diversidad y en cada comunidad parroquial, la iglesia en su riqueza, en su diversidad, cuántas veces creo que se presta para esto el tema, ¿verdad? Sí. Cuántas veces le ponemos que él pertenece a esto, ponle un sello, échale a un lado, o sea, no queremos, y para mí, ¿verdad? Pienso que no es cristiano eso, o sea, no es cristiano. Estamos llamados, esta carta busca aceptar a todos. Y es un examen, pienso que es un examen de conciencia para todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? En esta experiencia, en este caminar. Dice el Papa en el numeral 126, hablamos de una nueva red en las relaciones internacionales, porque no hay modo de resolver los graves problemas del mundo pensando solo en formas de ayuda mutua entre individuos o pequeños grupos, ¿verdad? Hablamos de una nueva red de relaciones internacionales, porque no hay modo de resolver los graves problemas del mundo pensando solo en formas de ayuda mutua entre individuos o pequeños grupos. Vamos a pausar y luego entonces comentamos este numeral 126.
Bien, continuamos compartiendo con ustedes en este su programa Mi Camino de Fe Pasito a Pasito. Un saludo a todos los que nos están sintonizando a esta hora de las 3 de la tarde, ¿verdad? Todos los días después de la Coronilla de la Misericordia, este programa, y que verdaderamente nos está enriqueciendo al compartir esta carta encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco sobre la fraternidad y la amistad social. Vamos viendo cómo el Papa nos continúa hablando, ¿verdad? En ese lenguaje como él muy particularmente tiende a hablarnos de una manera sencilla pero directa, donde nos hace reflexionar, donde nos hace pensar, donde nos hace analizar, pero sobre todo en ese pensar nos lleva a actuar. Entonces iniciamos antes de finalizar el primer segmento el numeral 126 que vamos a retomar en este momento, recordándole que estamos ya en casi finalizando este tercer capítulo, Pensar y Gestar, un mundo abierto. Decía el numeral 126, hablamos de una nueva red en las relaciones internacionales, porque no hay modo de resolver los grandes problemas del mundo pensando solo en formas de ayuda mutua entre individuos o pequeños grupos. Y esa nueva red, ¿a qué se referirá el Papa, Diácono Alberto, ¿verdad? Cuando nos dice que hablamos de una nueva red de relaciones internacionales. Importante es ver, ¿verdad?, que con el pasar de los años hay un fenómeno que se llama la globalización. Uh-huh. El globo, ¿verdad?, el macro del mundo, pues uh-huh, está conectado ahora. Sí. Por las redes, ¿verdad? Como ahora en cuestión de segundos podemos intercambiar una comunicación. Uh-huh. Sabemos también en los productos que usamos, cómo es posible que uno se pone a ver imágenes de China y no detecta eso es de X bebida, de X producto, ¿verdad? Uh-huh. Una nueva red entre los países, algo nuevo, ¿no? Uh-huh. Y el Papa nos dice aquí, una nueva red de relaciones internacionales, porque no hay modo de resolver los graves problemas del mundo pensando solo en formas de ayuda mutua entre individuos o pequeños grupos. En esa nueva red, en esa nueva experiencia, no hay modo de resolver los graves problemas de este mundo. Y exigiría eso una palabrita que ha salido mucho en estos días, conversión de mentalidad, uh-huh, de que si ya reconocemos
los problemas que nos aquejan, ¿verdad? Por eso no nos ponemos a mencionarlos, porque ya todos sabemos cuáles son. Pues no es posible cambiarlo tratando que eso solo o que sean tratados como problemas individuales, ¿verdad? Fíjate lo que nos va a decir el Santo Padre ahora. Recordemos que la inequidad no afecta solo a individuos, sino a países enteros, y obliga a pensar en una ética de las relaciones internacionales, ¿verdad? La inequidad no afecta solo a individuos, sino a países enteros, y obliga a pensar en una ética de las relaciones internacionales, o sea, para todo el mundo. Sí. Esa red de comunicación, ¿verdad?, internacional es para todos, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado pensando, ¿verdad?, que no vayamos a pensar de una forma de ayuda mutua solamente en individuos, sino a pequeños grupos. Y dice el Papa, y la justicia exige reconocer y respetar no solo los derechos individuales, sino también los derechos sociales y los derechos de los pueblos, ¿verdad? La justicia exige reconocer y respetar no solo los derechos individuales, sino también los derechos sociales y los derechos de los pueblos. Esa es una cita del Papa Benedicto XVI en su carta encíclica Caritas in Veritate. Y es interesante porque aquí vemos que aunque estilos distintos, esto que nosotros estamos discutiendo en la Fratelli Tutti no es nuevo. El Papa lo está haciendo en comunión con Benedicto XVI y más adelante hay otra cita de Juan Pablo II. O sea, un pensamiento que la Iglesia ha ido desarrollando en los últimos años. Pero que a lo mejor el pontificado del Papa Francisco, ¿verdad?, al ser latinoamericano, sí, pues lo ha asumido más de cerca, pues porque es latino. Ve y ha vivido en estos contextos de esta situación, de esta fraternidad, de esta amistad social, y cómo el mundo se ha venido afectando y cómo las grandes potencias pueden seguir creciendo a causa de los más pobres, sí, de los más vulnerables, ¿verdad? Entonces el Papa dice, no, tenemos que llamarnos hermanos y hermanas y tenemos que crear esa amistad social. Lo que estamos diciendo implica asegurar el derecho fundamental de los pueblos a la subsistencia y al progreso, que a veces se ve fuertemente dificultado por la presión que origina la deuda externa. El pago de la deuda en muchas ocasiones no solo no favorece el desarrollo, sino que lo limita y lo condiciona fuertemente. ¿De qué manera esto influye? Nosotros, como siendo una isla 100 por 35, pequeña, que cabemos cuántas veces en tantos países, ¿verdad? Como una deuda en muchas ocasiones no solo nos favorece el desarrollo, sino que lo limita y lo condiciona fuertemente. Entonces, cuidado, pendiente, estar alerta en toda esta experiencia. Nosotros como país, ¿verdad?, que también estamos pasando por este proceso de una deuda hace mucho tiempo y que tenemos una junta, ¿verdad?, que está fiscalizando, que está viendo todo esto. ¿De qué manera puede beneficiar a nuestro Puerto Rico, a los más vulnerables? ¿Cómo puede, ¿verdad?, establecer puentes de ayuda para mejorar como país, no para un beneficio propio? Si bien se mantiene el principio de que toda deuda legítimamente adquirida debe ser saldada, el modo de cumplir este deber que muchos países pobres tienen con los países ricos no debe llegar a comprometer su subsistencia y su crecimiento. ¿Qué podríamos añadir a esto que dice el Papa, ¿verdad?, viéndolo desde nuestra realidad como pues mire, pueblo? Yo
experto en economía no soy, pero de ahí yo creo que nosotros, para los cristianos de a pie, que no tenemos experiencia ni quizá alguien que nos escucha sí ha estudiado economía, nosotros no, yo creo que hay dos palabras ahí clave, ¿verdad? Para nosotros: subsistencia y crecimiento. Porque aunque el Papa dice que hay deudas que son ilegítimas, dice hay deudas que son legítimas y deben ser pagadas. Correcto. Entonces, pues sabemos que Puerto Rico está pasando por el proceso de una deuda. Pues vuelvo y digo, yo experto no soy, los expertos sabrán si es legítima o ilegítima, pero nosotros lo que tenemos que ver es que el pago de esa deuda o nuestro deber hacia esa deuda pues no comprometa la subsistencia y el crecimiento de nuestro país, sobre todo porque estamos buscando el bien común. Correcto. Sin dudas, se trata de otra lógica. Si no se intenta entrar en esa lógica, mis palabras sonarán a fantasía. Pero si se acepta el gran principio de los derechos que brota del solo hecho de poseer la inalienable dignidad humana, es posible aceptar el desafío de soñar y pensar en otra humanidad. Es posible anhelar un planeta que asegure tierra, techo y trabajo para todos. Este es el verdadero camino de la paz y no la estrategia carente de sentido y corta de miras de sembrar temor y desconfianza ante amenazas externas. Porque la paz real y duradera solo es posible desde una ética global de solidaridad y cooperación al servicio en un futuro plasmado por la interdependencia y la corresponsabilidad entre toda la familia humana. Interdependencia y corresponsabilidad entre toda la familia humana. Yo creo que si crecemos en ese sentido de interdependencia y corresponsabilidad desde nuestro micro, ¿verdad? Como se ha resaltado mucho en este programa, en mi familia, en mi comunidad, en mi calle, en mi vecindario, se crea un fenómeno nuevo y es bonito escuchar al Papa decir: mis palabras sonarán a fantasía, pero luego dice, si aceptamos este reto, entonces sí podemos pensar, ¿verdad? En ese sueño de otra humanidad. Y eso es bonito, que podamos... esto es un reto que tenemos. Correcto. Es un reto que tenemos. Y aquí termina con un fruto del Espíritu Santo, porque la paz real y duradera solo es posible desde una ética global de solidaridad y cooperación al servicio de un futuro plasmado por la interdependencia y la corresponsabilidad entre toda la familia humana. Y así, con este numeral 127, finalizamos este capítulo, ¿verdad? Número 3. Y finalizamos también, Alberto, imagínate, ya, este programa. Sí, sí. Así que vamos a orar, vamos a dar gracias, y ya en el programa de mañana entonces haremos síntesis de este capítulo 3 sobre el pensar y gestar un mundo abierto. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad y de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Amén. Y que la bendición
de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestras aspiraciones y proyectos y permanezca para siempre. Amén. Amén. Buenas tardes a todos y nos vemos mañana en este su programa, Mi Camino de Fe.